Pero ¿qué se dice, parceros? ¿Bien o no? Hoy continuamos con las prácticas en estilo libre, con una vista de espalda de un personaje. Me gusta poner este reto porque es quizás de los que menos se hace en ilustraciones. Y con esta oportunidad vamos a poder explorar esta opción que es muy interesante. Así que toma lápiz y papel que llegó la hora de dibujar. Este es el canal de la no pereza. Este es el canal del G88. Menos chimbadas y más pasión. Lo básico que debes tener es una hoja de papel en blanco. Con un tamaño de 21.2 por 28 centímetros voy a trabajar en este video. En cuanto a los demás materiales, son elementales. Solo utilizaré dos portaminas, uno con graduación H2 y otro HB, brocha y borradores. Como en el anterior video, vamos a hacer esta producción en 7 pasos. El primero es el método de palillos. Lo que necesito para la cabeza es una figura básica, un círculo. Como es una vista de 3/4, mi eje vertical será decisivo. Será quien indique el giro de la cabeza. La vista también tiene un grado de inclinación que la voy a establecer por medio del eje horizontal, para indicar también la línea de los ojos. Se puede ver claramente un círculo más pequeño en el costado. Su función es definir la zona parietal y donde se ubicará también la oreja. La columna la represento generalmente por medio de una línea que conecta la cabeza con la pelvis. Por este tipo de vista posterior, la construcción de esta zona será un poco diferente. Tendré que incluir de una vez los glúteos. Entonces haré igual la forma del bikini como en otras ocasiones y agregaré también dos óvalos, o más bien un par de globos mal inflados, porque quiero representar algo de movimiento en esta pose, entonces no puede estar completamente redondo los glúteos. Vuelvo a la parte superior para trabajar en los hombros y estoy completamente seguro que con un par de círculos que se unan con una línea puedo interpretar claramente la posición de los hombros. Enseguida voy a desplazarme por los brazos. Ubicaré los codos con unos puntos para representar los huesos, una línea que los conecte entre sí. Para las manos sí que tendremos más facilidad. Solamente haré un par de siluetas para plantear lo que sería la posición y forma. En el caso de la mano derecha estaría sobre su cadera y la izquierda estaría empuñando una espada. Así que no dedicaré mucho tiempo en este paso porque no tengo toda la idea clara hasta este momento. Me dirijo directamente a las piernas, en las que voy a utilizar exactamente el mismo método. Entonces, en donde debe ir la rodilla, voy a colocar un punto y luego lo conecto con una línea que salga desde la cadera. Continúo con un punto donde quedará el tobillo y trazo una línea desde la rodilla para conectar con el punto del tobillo. Un método más sencillo que este no vas a encontrar. Así de simple es dibujar cuerpos humanos. Entonces ve a suscribirte para que no te pierdas las demás prácticas que están en proceso. Lo que sigue es dar volumen y forma. En esta ilustración voy a empezar desde los hombros. Quiero dar inicio con el hombro. Para ello hago una forma de gota invertida que representa el músculo deltoide. También hago un cilindro abajo de este. Será el contenedor para los bíceps y los tríceps. Luego de dar una pequeña silueta a la espalda, repito la misma construcción en el otro costado. Ya que me encuentro por estos lados, voy a terminar de una vez los antebrazos. La forma básica para ellos es la forma de pino, sí, los de bolos. De esta misma manera se comporta el antebrazo. Solo queda un seno a la vista, entonces lo voy a diagramar de una vez. Recuerda que su forma también es de una gota. Esta es una gota mucho más grande, claramente, pero gota es gota.
El trabajo en las piernas también es muy fácil. Partimos también de esta figura súper básica en forma de cono. Parten desde la cadera, respetando su ancho claramente, y se va reduciendo conforme se acerca a las rodillas. Para el resto de la pierna volveremos a la forma de pino de boliche y la zona más ancha representa la pantorrilla, que es el músculo más grande de esta zona de la pierna, también conocido como gastrocnemius, y se vuelve angosto en los tobillos. No puedo terminar esta parte sin el volumen. Mucha gente no suele prestar importancia a esta parte, pero es realmente esencial. Si quieres tener una técnica depurada, no te saltes ningún paso, incluso estas líneas que parecen sencillas, y tampoco te saltes el paso de suscribirte al canal y dejar tu like. En este proyecto quise adornar mi personaje con un elemento fácil de hacer, pero de una narrativa muy potente. Se trata de la famosa espada katana. Para ello simplemente voy a dar un poco de forma, ahora sí a la mano, para marcar los dedos en forma de puño. Entonces trazo dos líneas paralelas para la empuñadura, luego realizo una forma de disco para la base de la misma, y para completar la forma de la hoja, extiendo estas mismas líneas tan largas como quiero que sea mi espada. Lo que más me gusta del estilo libre es que puedes improvisar tanto como quieras en todo el personaje que estés creando desde cero. Y simplemente esperas que el resultado final sea bueno, pero si no lo es tanto como lo esperabas, pues puedes volver a intentarlo. Ahora tengo que volver a la cabeza, tengo que dar forma a sus componentes principales. La nariz y la boca serán de los más visibles para esta ilustración. Simplemente voy a hacer un triángulo un tanto irregular para la nariz. La boca, aunque puede ser un poco más compleja, tampoco te quitará mucho tiempo. Recuerda partir de un triángulo invertido justo abajo de la nariz. Luego siluetea la forma de los labios superiores, que también son unos triángulos, solo que son más alargados. Y finalmente, 2/4 de círculo más pequeños para los labios inferiores. En este caso voy a reemplazar los ojos por unas gafas. Tengo que hacer algo con el cabello. Se me ocurre un estilo corto, pero que se vea también agresivo. Intentaré algo un poco punk y esperaré que me salga bien.
Ya para finalizar esta parte de la cabeza voy a dibujar la única oreja que está a la vista. Recuerda que en la parte interna debes hacer los pliegues que dan su forma. Ahora viene la parte de la ropa, y si en la anterior fui muy básico y elemental, en esta sí que no quiero invertir mucho tiempo. Entonces, no hay nada más simple que un brac de copa. Claramente voy a hacer esa silueta de copa enfrente del seno. Para darle algo de particularidad, lo voy a hacer en dos partes y luego lo uniré con una ligera forma de cordones. También adornaré un poco el brazo que lleve la espada. Voy a tratar de hacer una especie de tatuaje. Serán 2 líneas en el antebrazo. Como te decía, trataré de que sea lo más fácil posible. Por eso solo pondré un cachetero en la zona media. Así se conoce esta prenda en Colombia. No sé cómo la llamen en sus países. Calzón, tanga, short. Déjame en los comentarios cómo lo conoces en tu país. Me concentraré en una de las piernas para mostrarte cómo la vestiré. Entonces es muy elemental. Nuevamente me inclino por hacer una media, aunque esta vez será más estilo deportiva, si se puede llamar así, como estilo futbolista, y que corte en el tobillo. Estas llevan una pequeña decoración en la zona alta, que son 2 líneas que generalmente van en otro color. También le voy a poner unos tacos bien altos para hacer honor a la postura que planteé desde el comienzo. Claramente ella se encuentra casi en punta de dedos y por esto deben ser muy altos. Por último, se me ocurre colocar la funda de la espada. Creo que sumará mucho a nivel decorativo y también en la caracterización del personaje. No dudes en utilizar herramientas para tirar estas líneas que requieren de alta precisión. La gente suele pensar erróneamente que eres mejor artista si todo lo haces con tu mano a pulso, como suelen llamarlo. No hay nada más lejos de la realidad que esto. El tener esta habilidad más desarrollada solo te hace más diestro con ella, pero el tener la capacidad de dibujar y hacer este tipo de ilustraciones ya te convierte en una persona dotada artísticamente.
Recuerda cuando agregues un accesorio en una composición que éste debe integrarse y verse orgánico con el resto de la ilustración. Por ejemplo, en este caso, le colocaré una forma de correa que sostendrá la funda de la espada amarrada a la cadera del personaje. Se entiende entonces la relación entre un elemento y el otro, para descartar que sean simplemente objetos puestos al azar dentro del dibujo. Ahora lo que voy a hacer es replicar en el otro costado la misma información como la media y el tacón. Y pues aprovecharé la regla para dar valor a algunas líneas como las de la espada. Le pondré también un broche al brac en la parte de la espalda para poner un conector lógico. Si te preguntas qué es un conector lógico, son estos elementos que te permiten dar una continuidad e interpretación lógica a la narración, en este caso a la ilustración. Pues si tengo este brasier, debo preguntarme cómo se lo va a colocar mi personaje. Debe haber una forma lógica de sujetarlo y ponerlo. Entonces el broche hace esta función como funciona en la realidad. También puse algunas formas en la espada, en su empuñadura. Y nos vamos directamente al sombreado básico. En esta parte también voy a utilizar una herramienta muy interesante que es el difumino. Voy a iniciar en el rostro, donde tenuemente voy a ir mostrando algo de lo que puede ser el resultado final. Paso luego a la espalda, donde voy a hacer algo de énfasis en la columna vertebral y ligeramente el resto del cuerpo. Recuerda que el objetivo principal de estas sombras iniciales va a ser una previsualización para luego ir a lo que será la textura o sombreado definitivo.
Voy a iniciar en esta ocasión en el cabello. Entonces utilizaré lámina HB para intensificar estos mechones. Lo más importante en esta área es mantener el flujo orgánico, o sea, la dirección de los mechones, que el ritmo que establecimos desde un comienzo se mantenga. Para la zona del brasier voy a simular una textura de cuero. Entonces voy a subir el tono en la mayoría de lo que sería el elemento y solo dejaré los bordes con menos sombra o quizás blanco. Esta siempre es una buena técnica para simular materiales como cuero, sintéticos y otros materiales de superficie lisa que se desgastan en los bordes, incluso hierro o cromos. También se le puede aplicar esta misma técnica. En las áreas que más deberían quedar en penumbra, como la parte del abdomen, donde está el antebrazo, voy a cargar o intensificar el sombreado. Recuerda que esto lo define siempre el punto de origen de la luz. Esto requiere de una clase para explicarlo, pero llegará el momento y lo tengo dentro de las tareas para hacer. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te vayas a perder este tutorial y otros más. En la zona del panty o el cachetero repetiré la textura utilizada en el sostén. Recuerda que para lograr un sombreado exitoso, lo mejor es no exagerar en la presión o en su aplicación. Lo mejor será ir de menos a más. Y esto lo logras aplicando tu sombreado en capas. Sigue el método y primero aplica un primer paso, apenas insinuando dónde quedaría este sombreado. De esta manera, si no estás contento con el resultado, lo puedes borrar a tiempo. Y cuando estés seguro, ve recorriendo el dibujo de arriba a abajo. Esto es muy importante para evitar que estés corriendo el carboncillo con tu mano. Si tienes la posibilidad de conseguir un guante como este que yo utilizo, sin duda te ayudará demasiado, pero si no, puedes utilizar un pedazo de papel como material aislante entre tu mano y el carboncillo.
Como puedes ver, acentué algunas líneas y terminé de dar forma a la correa. También le hice un par de formas muy sutiles a la funda de la espada. Luego agregué un sombreado más específico en la zona de los glúteos para enmarcar y reafirmar lo que será su forma. Finalmente voy a ir a las medias. Me voy a concentrar en una para que veas el ejemplo. Entonces lo que hago es hacer una primera pasada con el portaminas de grado HB. Luego con el difumino voy a ir distribuyendo y suavizando el carboncillo. En el segundo paso, con el portaminas, voy a ir resaltando estas zonas donde quiero incrementar el tono. Nuevamente uso el difumino para distribuir y acentuar. Después debo hacer uso del borrador para sacar estas luces altas que terminen de complementar el sombreado. Sobre todo en la parte de la corva o el doblez de la pierna es donde quiero hacer estas formas de pliegues. Como puedes ver, así de fácil fue hacer esta ilustración en estilo libre y utilizando sobre todo el método de palillos y mapeado. Ahora aplico algo de sombra en el tacón sin igualar la carga de la media o la de la piel, pues la idea es crear contraste y que no se vuelva plana la ilustración. Ya solo me resta repetir este mismo proceso en el otro costado y listo. Y eso es todo, parceros. Más fácil que esto no hay nada. Espero que te guste, que compartas este video y que por supuesto te suscribas al canal si no lo has hecho aún. No olvides de ninguna manera activar la campana para que te lleguen las notificaciones. No olvides darle al like y por supuesto déjame tu comentario, que este es el pago para este trabajo y es mi única motivación. Ya sabes que nos vemos la próxima semana con más videos y una nueva ilustración en estilo libre que sin duda te explotará la cabeza. Hasta la próxima semana. Recuerda que si la vida te da la espalda, dale una patada en el culo, dibújale una sonrisa y pórtense bien.